Catecismo de Heidelberg. Un catecismo práctico. 3 cosas que debo saber. Hemos llegado ahora a la pregunta 2. Y dice, ¿qué cosas debo conocer para vivir y morir con el gozo de este consuelo? Voy a leerlo otra vez. Pregunta 2. ¿Qué cosas debo conocer para vivir y morir con el gozo de este consuelo? La respuesta, 3 cosas. Primero, cuán grande es mi pecado y mi miseria espiritual. Segundo, debo conocer es cómo he sido liberado de todos mis pecados y la miseria espiritual. Tercero, cómo debo agradecer a Dios por esta liberación que Él me ha dado. Vamos a reflexionar sobre esta pregunta y esta respuesta número 2 de este catecismo. La pregunta anterior del catecismo nos recordó que nuestro único consuelo en la vida y la muerte era pertenecer a Cristo. Ahora, la segunda pregunta nos enseña el camino práctico para poder encontrar y saber y disfrutar de este consuelo. Entonces necesitamos conocer, saber 3 verdades fundamentales. Entonces, ¿cuáles son estas 3 verdades que necesitamos conocer? Primero, ya lo había leído antes, ¿no? Debemos reconocer delante de Dios nuestra miseria y pecado. Pablo declara eficazmente y dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Y el apóstol Juan añade a estos, en 1 Juan 1:10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Entonces, esto nos puede llevar a hacer una pregunta, ¿no? ¿Podemos hacer buenas obras? Claro que sí. Pero las buenas obras nos califican para ser buenas personas delante de la sociedad. Sí, a lo mejor. Lo mismo podríamos decir entonces que las malas obras o acciones que hemos hecho en la vida, igual, nos pueden calificar a nosotros, nos pueden describir como personas malas, malvadas. Pero el texto de Romanos 3:10 habla de la condición del hombre delante de Dios. ¿Y cuál es la condición espiritual del hombre caído delante de Dios? Esta es la condición. Todos somos pecadores. Por eso Pablo escribe y dice, no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado. Mis queridos hermanos, la vida cristiana comienza con humildad y honestidad delante de Dios. Digo esto porque cuando leemos estos pasajes, yo he conversado con algunas personas que no conocen a Dios y dicen, no, yo soy bueno, yo soy una buena persona. Pero la vida cristiana comienza con esta humildad y honestidad delante de Dios, no delante de nosotros, reconociendo el pecado que hay dentro de uno mismo y que no hay nada bueno y suficientemente que nos pueda liberar de la esclavitud del pecado por nosotros mismos. Necesitamos necesariamente de un libertador, de un salvador, y este es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Ahora vamos definiendo, aprendiendo poco a poco en este catecismo. La primera cosa, ¿qué significa reconocer mi miseria espiritual? Mi pecado, podemos decir. ¿Qué significa reconocer el pecado que hay dentro de mí? Cuando el catecismo habla y usa esta palabra miseria, no se refiere a las situaciones difíciles que hay en la vida y que todos en algún momento podemos llegar a experimentar, como dolor, la enfermedad, la pérdida de un familiar,
porque a veces quedar en bancarrota, digamos, financieramente, podemos decir es una miseria, pero no estamos hablando de ese tipo de miseria. Este catecismo no está hablando de eso. Se refiere principalmente a la condición espiritual delante de Dios. Describe la vida que teníamos antes de conocer a Cristo. La Biblia enseña que por naturaleza estamos bajo el poder del pecado y separados de Dios. El apóstol Pablo es muy claro en esto. Dice Romanos 3, parte de Romanos 3, 9, 11, usted puede leer todo el pasaje, le voy a leer una parte. Dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y continúa, ¿no?, con su lista. Entonces, el pecado no es solamente lo que hacemos mal en ciertos momentos. No. Es la condición en que nacemos. Por naturaleza no buscamos a Dios, ni deseamos obedecerle plenamente. Si no fuera porque el Espíritu Santo obra en nuestro corazón y produce un verdadero arrepentimiento, si no fuera por eso, estuviéramos viviendo todavía para nosotros mismos, inclinados al mal, alejados completamente de Dios. Así que quede claro, por nuestras propias fuerzas no podemos cambiarnos ni salvarnos. Por eso estamos equivocados cuando decimos, usted necesita cambiar, usted necesita hacer esto, lo otro. No podemos por nosotros mismos, a menos que el Espíritu Santo, a través de su gracia, nos hable y nos habilite para poder cambiar. Necesitamos que Dios intervenga con su gracia. Juan confirma esta verdad cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Así que, si negamos nuestra condición pecadora, eso no cambia la realidad. Seguimos siendo pecadores. Solamente nos aleja más aún del perdón que Dios ofrece. O sea, si vivimos en una negación, podemos decir, en una rebeldía, negando nuestra condición, no nos permite acercarnos a Dios. De eso habla esta parte cuando habla de nuestra miseria. Ahora, esta también incluye las consecuencias eternas del pecado, cuando habla de la miseria espiritual. No solamente habla de nuestra condición en este mundo, sino también de las consecuencias eternas del pecado. ¿Por qué decimos eso? Pablo escribe, la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Esta muerte no solo es física, sino espiritual. Es una separación de Dios ahora y para siempre. Esto es reconocer que por nosotros mismos, mis queridos hermanos, estaríamos perdidos y sin esperanza si confiamos en nosotros mismos. Sin embargo, el propósito de llegar a conocer nuestra miseria espiritual no es llevarnos a una desesperación, a una depresión espiritual, a una condenación del alma en la cual no sepamos qué hacer. No. El propósito de reconocer mi pecado, la miseria espiritual, es poder llevarnos al arrepentimiento y últimamente rendirnos a Cristo, que es una obra producida por el Espíritu Santo. Veremos más adelante en detalle cómo Dios usa su ley, ¿no?, para mostrarnos nuestros pecados. Y esta funciona como un espejo que nos muestra la verdadera condición en la cual estamos. Dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Así que solamente cuando vemos cuán grande es nuestra necesidad, podemos también valorar
cuán grande es nuestro Salvador. Vamos a aplicar esta parte de reconocer, una aplicación personal de reconocer esta miseria espiritual, porque es un paso necesario para vivir en el consuelo del Evangelio. Mientras es posible que yo estoy pensando, estoy bien por mis propios medios, no necesito buscar a Dios, no necesito buscar a Cristo, no necesito ir a la iglesia, no necesito de Dios, estoy bien. Pero cuando reconozco mi pecado y lo confieso delante de Dios, el Espíritu Santo abre la puerta a la gracia, porque dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando esto sucede es cuando podemos encontrar la verdadera paz, el verdadero gozo que produce el Espíritu Santo, de haber sido perdonado, de sentirnos libres. Entonces, reconozco mi pecado, reconozco la miseria espiritual, como lo llama este catecismo. Por lo tanto, lejos de ser algo negativo, no algo malo, reconocer nuestra miseria espiritual, no, es el inicio del verdadero gozo. Pues es únicamente que podemos ver esto de esta manera, que si vemos lo grande que es nuestro pecado, puedo descansar también en cuán perfecta y suficiente es la obra de Cristo a mi favor, para darme lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? La liberación. ¿De qué liberación se habla aquí en el catecismo? Cuando dice que nos libra. No es una liberación política de la cárcel, de un sistema. No, es una liberación espiritual. Es una liberación de la condición, pensemos esto, de la condición condenatoria que trae una vida llena de pecado. Entonces, segundo, llegamos al segundo punto aquí en este catecismo. Necesitamos conocer la liberación que Cristo nos trae. La salvación no es por obras, no es por méritos propios, no es por méritos humanos, sino por medio de Cristo. Dijo Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:13. Nos revela eso, conocer a Jesucristo. Pedro, con mucha valentía, después en el libro de Hechos encontramos cuando está hablando a los líderes religiosos judíos, les dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Así que, mis amigos, es a través de su sacrificio, el sacrificio de Cristo, es a través de ese sacrificio que Él nos libera de nuestra miseria espiritual, del pecado que nos esclaviza. De eso habla la miseria, del pecado que nos esclaviza. Entonces Él nos salva de la condenación eterna y nos otorga la esperanza de una vida eterna con Él. Y eso es lo que declara el apóstol Pedro, en Hechos 10:43, cuando habla acerca de Jesús. Y dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, somos libres de la condenación que trae nuestra miseria espiritual. Ya dijimos, ¿qué es la miseria espiritual? Nuestro pecado.
¿Cómo es que somos libres de esta condenación? A través del sacrificio de Cristo. Entonces reconozco esa liberación que viene a través de Cristo. Tercero, llegamos a este tercer punto. Después de saber eso, después de reconocer mi pecado, después de llegar a conocer esa liberación que Cristo ha traído, debo de aprender a vivir en gratitud delante de Dios por tan grande salvación que me ha dado. La gratitud no es solo un sentimiento, no solamente son palabras que salen de nuestra boca, como una alabanza, un canto, sino que es una vida transformada que refleja lo que Cristo ha hecho por mí. Jesús dijo, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Cristo es la verdadera luz que brilla en medio de un mundo lleno de tinieblas. Pero nosotros, unidos a Él, podemos reflejar esa luz. Y yo sé que muchas veces nuestra vida ha dejado mucho que desear. Es decir, en vez de reflejar una luz, venimos a ser parte de las tinieblas. Y debemos pedir perdón a Dios por eso. Para que el Espíritu Santo sea el que nos llene de esa luz y podamos reflejar esa luz a otros. Ahora, esa luz se manifiesta a través de las buenas obras, que no las hacemos para buscar nuestra propia gloria, sino para mostrar la obra de Dios en nosotros. Así que no hacemos nada por nosotros mismos, sino porque Dios produce eso. Así que, por medio de una vida agradecida y obediente, una vida llena de obediencia a Dios, otros pueden ver el poder del Evangelio. Otros podrán escuchar las buenas noticias y entonces dar gloria a Dios también. Recordemos esto, la verdadera fe nunca permanece sola. La verdadera fe necesariamente produce una vida transformada. Claro, no somos salvos por nuestras obras, pero sí para vivir en obediencia. Cuando Dios nos da vida en Cristo, esa nueva vida se manifiesta en un corazón que desea agradable. Pablo lo expresó de esa manera y dice, tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. Somos instrumentos de justicia. Antes servíamos al pecado porque estábamos muertos espiritualmente. Pero ahora, habiendo sido vivificados por la gracia, pertenecemos a Dios. Cada parte de nuestra vida, es decir, pensamientos, palabras, acciones, debe ser ofrecida a Él como una respuesta agradecida por la salvación recibida. Esta obediencia no nace del temor al castigo, sino del amor y la gratitud hacia aquel que nos rescató, hacia Dios. Así, entonces vivimos en gratitud, andando en la luz, proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que dice 1 Pedro, ¿no? Dice 1 Pedro 9, porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis queridos hermanos, nuestra identidad ahora ha sido cambiada. Ahora nosotros somos pueblo de Dios. Y como pueblo redimido, rescatado, reflejamos su luz con una vida santa.
Y también anunciamos con nuestras palabras y obras las grandezas de su gracia. Así que de esta manera la gratitud se convierte en el sello visible, en la marca de una fe verdadera. Cuando agradecemos a Dios, es porque hemos rendido nuestra vida a Él y la dedicamos a su servicio. Nos comprometemos a dar testimonio de su obra salvadora. Vamos a ir concluyendo con esta aplicación, resumiendo lo que hemos hablado de esta pregunta y respuesta número 2 en el catecismo. Y este es el orden que el catecismo nos da y de cómo el evangelio transforma nuestra vida. O sea, es una imagen de eso. Primero, reconozco la miseria espiritual en la que me encontraba sin Cristo. Es decir, reconozco que estaba en pecado, una vida en pecado. Segundo, abrazo por la fe la liberación que Él ha obtenido para mí. Gracias, Cristo, por recibirme, ¿no? Y liberarme del pecado. Y tercero, como fruto de esa gracia, nace en mí una vida de gratitud. Estoy agradecido. Ahora, esto no es un proceso humano ni un esfuerzo moral, sino la obra de Dios que transforma todo mi ser. Cuando comprendo cuán profunda era mi condición, es decir, que estaba muerto en delitos y pecados, pero a la vez veo qué tan grande es la salvación que Cristo me ha dado. Cuando veo esas dos cosas, mi respuesta natural ya no es la indiferencia, sino una adoración, una obediencia y entrega a Dios. Así, la vida cristiana no funciona ni se mueve por la culpa ni por el mérito, sino por la gratitud. Así es. Vivimos agradecidos porque hemos sido rescatados. Obedecemos porque hemos sido amados. Servimos porque primero fuimos salvados de la condenación a una vida eterna en su presencia. Este es el camino del Evangelio, mis queridos hermanos. De la miseria a la redención y de la redención a una vida que glorifica a Dios en todo tiempo. Voy a leer esa parte nuevamente. Este es el camino del Evangelio, de la miseria a la redención y de la redención a una vida que glorifica a Dios todo el tiempo. Nunca podremos apreciar la grandeza de la cruz si no reconocemos, primero, la profundidad de nuestro pecado. Segundo, saber que hemos sido liberados. Eso nos trae una paz genuina, pues confiamos plenamente en Cristo como nuestro único Salvador. Y tercero, vamos a vivir con gozo. Vamos a vivir tranquilos. Respondemos en gratitud, en obediencia y en servicio al Dios verdadero. Mis queridos hermanos, conocer estas tres cosas nos permiten vivir con un verdadero gozo y enfrentar a la muerte con una verdadera paz. La vida cristiana no solamente se trata de evitar el pecado, sino de vivir con gozo porque hemos sido rescatados por Cristo y llamados a reflejar su gloria. De esta manera es que podemos vivir con gozo y morir con tranquilidad, seguros de que, aunque nuestro pecado es muy grande, sabemos que nuestro Salvador es aún mayor que ese pecado y nuestra vida ahora le pertenece a Él. Y es por eso que puedo expresar mi gozo y gratitud. Una última pregunta de reflexión. ¿Estamos viviendo cada día conscientes
de nuestra miseria pasada, es decir, de la manera en que vivíamos antes del pecado. Pero ahora descansando plenamente en la liberación que Cristo nos ha dado, y respondemos con verdadera gratitud en obediencia a nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Vengamos en oración. Padre, a ti venimos agradecidos. Te damos gracias porque no nos dejaste en nuestra miseria ni en nuestra culpa. Gracias por mostrarnos la profundidad de nuestro pecado y aún más por mostrarnos la grandeza de tu gracia en Cristo. Gracias porque en Él hemos sido perdonados, rescatados y reconciliados ahora contigo, oh Dios. Por lo tanto, enséñanos a vivir cada día en gratitud, ofreciendo nuestras vidas como respuesta de ese amor que tú nos has dado en tu salvación. Que nuestra obediencia no sea por temor, por miedo, sino por gozo al saber que te pertenecemos a ti, oh Dios. Te pido que tú nos puedas sostener para vivir con paz y morir con esperanza, confiando en tu obra perfecta. A ti clamamos, oh Dios, en agradecimiento. Por Jesucristo nuestro Salvador y Señor, te damos las gracias a ti, oh Padre amado. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.